momentos uno al mirar la maldad, a veces uno dice de dónde nace, de dónde surge, de dónde nace el camino de aquel que hace lo malo, de aquel que vive en un camino de error. Y si miramos el común, aquellas personas que no creen en Dios, aquellas personas que no tienen a Dios, como dice la Escritura, Dios no está presente en ninguno de sus caminos. No hay Dios. Estamos en una sociedad que cada vez avanza más hacia el pensamiento ateo, el cual se cierra en la lógica de que no existe Dios, no hay Dios. Y cada vez más son las personas que dicen no creer en la existencia de Dios. Dios no existe. Hay quienes dudan de la existencia de Dios y esos son los agnósticos. Creen que no hay suficientes herramientas o de alguna manera pruebas para poder decir esto es así. Dios existe. Ahora, aquellos que hemos conocido a Dios y hemos tenido un encuentro con Dios, uno puede decir, por más que traten de fundamentarlo de la manera que sea, yo sé lo que sentí, yo sé lo que viví. No fue un engaño, no fue una manipulación, fue Dios hablando a mi vida, obrando en mi corazón, acercándose, quizás en el peor momento, quizás en un buen momento de tu vida. Pero en definitiva, Dios hablando al corazón de los hombres y haciendo la obra que nadie más que el Señor pueda hacer. En estos días vemos personas que se han endurecido de tal manera que vemos que la maldad se multiplica en las calles. Vemos que la muerte cada día es moneda corriente. Vemos en las redes sociales personas que graban todo esto y que lo hacen de una manera muy fría. Ya nada los conmueve. Ya como que nada toca el corazón de la gente porque la maldad está tan generalizada, uno la ve en todas partes, uno ve muerte en los noticieros, en las noticias, en las redes sociales, en cualquier lugar donde entra, uno encuentra toda esa información y esa crueldad. Y ves personas morir a la luz del día, otros que filman mientras que a otras personas le quitan la vida, sicarios que están matando a la luz del día y uno dice, tanta maldad, ¿dónde surge tanta maldad? ¿Qué es lo que hace que el corazón de aquel que en un momento conoció a Dios hoy esté haciendo lo malo? O inclusive más pensando en hacer lo malo, pensando en hacer el mal, engañándose a sí mismo. La palabra de Dios nos habla acerca de la misericordia de Dios y nos habla también acerca del pensamiento, del camino de maldad. Nos habla también acerca del pecador y el pensamiento que nace y surge en su corazón. Y nos dice, ¿qué es lo que lo lleva a actuar así? ¿Qué es lo que hace que el hombre hoy esté errando en su camino? ¿Qué es lo que hace que el hombre hoy esté viviendo de una manera que lo conduce a la muerte? ¿Qué es lo que hace que una persona hoy esté transitando por el camino de la vida, pero no contemple el peligro? ¿Qué es lo que lo hace vivir así? ¿Qué es lo que hace que alguien que tiene conocimiento de Dios hoy esté viviendo una vida de pecado? ¿Qué es lo que hace que aquel creyente que un día aceptó a Cristo en su corazón, hoy esté viviendo en su mente en pecado, atrapado por pensamientos de los cuales quiere escapar, quiere salir quizás, pero se encuentra preso? La Escritura dice que aquel que algo lo toma para ser esclavo, se constituye, aquello que lo dominó, lo puso en esclavitud, se constituye esclavo de aquello que lo ha dominado. Y hay quienes quieren escapar de esa condición, salir de allí. Pero hay veces que dice, son pensamientos que vienen a mi mente. Hay personas que me han dicho, pastor, es como que hay pensamientos que vienen a mi mente, hay cosas que de repente comienza a hablarme en la mente. Y tengo que hacerlo, y tengo que ir y hacer esto o lo otro. Y me incita a hacer lo malo. Muchas veces en los dibujitos representan el angelito y el diablito de un lado y del otro. Y el que te incita a hacer lo bueno y el que te incita a hacer lo malo. Bueno, aquí
David lo representa de la manera que sucede en el corazón de los hombres. Y lo que hace la conducta del que camina en error, en la vida de aquel que ve tal transgresión, en la vida de aquella persona que contempla el error, es como aquel que mira los errores y el pecado de la humanidad, lo que el mundo está viviendo, y toma el consejo, y mira el error, y mira la frialdad de sus corazones, y mira el engaño, la mentira, la falsedad, la manipulación, y entiende que es un cruel enemigo, y entiende que es un lugar donde no tiene que entrar, donde no tiene que ir. Es una senda por la cual no debe transitar. Entonces lo adquiere y lo toma para su vida. Pero entiende también que hay personas que están viviendo así. Hay personas que se encuentran en este lugar. Entonces, él habla acerca de la misericordia de Dios y lo grande de su misericordia y lo grande de su bondad y el gran amor de Dios que no tiene fin. A pesar de la maldad del hombre, a pesar de que el hombre se cierra, a pesar de que muchas veces el hombre nada quiere saber con Dios, Dios una y otra vez se acerca al corazón. Quizás tú lo rechazaste muchas veces, quizás tomaste el camino que te alejaba de Dios. En un momento Dios le habló a un profeta llamado Jonás y le dio una tarea. Le encomendó algo que debía hacer, pero él tomó el camino que lo alejaba de Dios, que lo llevaba a otro destino. Bueno, así en nuestra vida muchas veces tomamos el camino que nos aleja, que nos lleva hacia lo que nosotros queremos hacer, pero eso nos aleja de Dios. No tiene que ver con el plan de Dios. El plan de Dios era: ve y predícale a los de Nínive. Pero él quiso irse a otro lugar. ¿Por qué? ¿Qué dijo él? Que Dios era tan misericordioso que si él predicaba y se arrepentían, el Señor iba a detener su mano. Tan grande la misericordia de Dios que aún en medio de tanta maldad, Dios le dio una oportunidad. Y David dice aquí en este salmo, y hace referencia al pensamiento del hombre, a la iniquidad, a la gestación del pecado, a lo que pasa por la mente, al engaño que se produce y en lo que él mismo trata de convencerse. Bueno, no está lejos de nosotros, no está lejos de aquel que dice que Dios no existe, no está lejos de aquel que, conociendo a Cristo, hoy se ha vuelto atrás, o ha cometido un error, o hoy está caminando por un camino equivocado. Y en su mente se autoconsuela, diciendo: no es tan grave lo que hice, no es tan fuerte el daño. Mas dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte que puedas abrir tu Biblia. En el libro de los Salmos, en el capítulo 36 del libro de los Salmos. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Libro de los Salmos, capítulo 36, versículo 1 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos. De su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismos grandes. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya. Bendito es nuestro Dios. Dice
Otra versión de las Escrituras, la Biblia textual dice: el oráculo de iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El oráculo, la oración, lo que ellos hacen, hablaba al corazón. La impiedad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es como que una voz que nace en el corazón, en la mente, lo que ellos maquinan, lo que está sucediendo en su interior. La maldad de los hombres, lo que los lleva a decir, no hay Dios. No hay temor de Dios en ellos. Es decir, las cosas que ellos piensan, lo que cavilan sus corazones, lo que traman en su vida, le hacen entender y le hacen comprender a aquel que conoce la verdad, que no hay Dios y no hay temor de Dios en sus corazones. El hombre comienza a maquinar y en su mente comienza a gestar el mal. Así es el corazón de aquella persona. Uno dice, la maldad existe. ¿Hay personas que pueden tener tanta maldad? Claro que sí. Impulsados por diferentes motivos, quizás por el sufrimiento propio, por la envidia, por los celos, por una percepción de su vida mucho más alta, o una estima que no es verdadera, no es real. Los hace actuar de una manera egoísta, lo hace actuar y pensar y cavilar en sus corazones. Por eso dice en la Biblia textual, el oráculo de iniquidad del impío. Es como un oráculo, aquello que va y se presenta, como una oración, una plegaria, lo que hace, lo que maquina. Eso me dice el corazón, que no hay temor de Dios en ellos. Es decir, la maldad en este mundo está conectada a que las personas no tienen temor de Dios. No creen que lo que hacen tendrá su consecuencia. No creen en Dios, entonces se autoconvencen de que no habrá nada, no habrá paga, no habrá error, no habrá nada que pueda sacarlos del lugar en donde están. A lo largo de la historia vemos que hombres se han puesto en un lugar y han sido quizás personas que han sido influyentes en la sociedad, filósofos, personas que tenían un renombre y han tomado un lugar en el cual su postura era atea. Pero al final de sus días, en lo último, se dieron cuenta que su posición era insostenible, que su pensamiento y su negativa hacia Dios no podía sostenerse, porque muchas veces nace de un odio, de un resentimiento, de una mala experiencia. Muchas veces nace de la religión. Si tú sigues la historia de muchos de ellos, en algún momento de su vida quisieron entrar en la religión, ya sea para ser sacerdotes, comenzaron el estudio en lo que es la Iglesia Católica y tuvieron malas experiencias. Entonces dijeron, no hay Dios, no existe tal Dios. E impulsados por el odio, por el resentimiento, el rencor, la mala experiencia, se volvieron en exponentes del ateísmo, influenciando y influyendo en el pensamiento de los jóvenes y aquellos que querían ser personas pensantes, que miraban a estos como eruditos, y si ellos dicen que no hay Dios, entonces debe ser así. Si el pensamiento inteligente dice que no hay Dios. David dice aquí, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. En sus ojos no hay un temor de Dios. Cuando una persona no tiene temor de Dios, entonces hará cualquier cosa. ¿Qué es lo que te lleva hoy a cometer errores? ¿Qué es lo que te lleva a vivir una vida de pecado? ¿Qué es lo que te lleva hoy a vivir una vida de iniquidad?
¿Qué es lo que te lleva hoy a estar en esta condición? Quizás por las drogas, por el alcohol. ¿Qué es lo que te ha llevado a ese lugar? ¿Qué es lo que te hace consumir cigarrillos? ¿Qué es lo que te hace estar en esa vida? Los malos pensamientos. ¿Qué te pone en esa condición? ¿Qué te lleva a ese lugar cómodamente? Quizás en tus ojos, delante de tus ojos, no dices no hay Dios. Pero aquel que sí tiene a Dios, quizás delante de sus ojos no esté el temor de Dios. Y eso lo lleva a vivir así. Y eso lo lleva a que haya pensamientos luchando en su corazón. Tú quieres hacer lo malo. En un momento el apóstol Pablo dijo, lo malo que no quiero hacer, eso hago. Lo que no quiero es como que termina ganando, termina venciendo. Termino haciendo lo que no quiero hacer. Pareciera como que es más fuerte. David dijo, en sus ojos, delante de ellos, no hay temor de Dios. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. En la versión de la Biblia textual dice, se ilusiona de que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Se lisonjea, se halaga a él mismo, se engaña con sus palabras. No solamente una persona ajena o cualquier persona puede halagarte, lisonjearte y decirte que bueno que eres para esto, para lo otro. Tú también puedes sentirte así, ponerte en una estima y ponerte en un lugar de importancia. Una persona inteligente, de una persona que tiene muchos estudios, entonces se pone en un lugar así, se halaga y se cree más inteligente que aquel que hoy dice que cree en Dios. Cuando estaba cursando la secundaria, en un momento me encontré con un profesor que él lo explicaba de esta manera. En la antigüedad el hombre no tenía conocimiento de nada, entonces de repente caía un rayo y las personas lo grababan en la piedra, y para ellos lo que no tenía explicación provenía de Dios, provenía de algo que no podían explicar. Entonces este profesor decía, todo lo que el hombre no le encuentra una explicación en esta vida, si lo atribuye a Dios, como no puede explicarlo, como no sabe de dónde proviene. Él decía, hay cosas naturales hoy que para nosotros lo son. Uno va, prende fuego con un encendedor, con fósforos. En la antigüedad prender el fuego era mucho más difícil. Para una persona hoy prender fuego como en la antigüedad sería un desafío. Pero ellos lo hacían de esa manera. Entonces a cada cosa le encontraban un Dios, y esta era la explicación por la cual el profesor decía, Dios no existe. El hombre se ha creado cosas para encontrarle explicación a lo que no tiene explicación. El hombre se ha creado un Dios para poder explicar lo que él no entiende, lo que él no comprende. Y ha comenzado desde la antigüedad. Pero dice la palabra, se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos. Mira su vida y se siente apto. Mira su vida y se halaga él mismo de lo que es, de lo que se ha convertido. Se halaga él mismo del pecado que comete, de la vida que lleva. Por eso dice, se ilusiona de que su culpa no será descubierta. Es una ilusión. El hombre se ilusiona al pensar que su culpa no será descubierta. Se ilusiona al pensar que su pecado no será descubierto, que su vida no deberá pagar el error. Aquel que hoy dice yo no creo en Dios, no le sirve de nada. Es como aquel que pueda decir hoy yo no creo en las leyes. ¿Y qué? Porque tú no creas en las leyes, entonces tú no las vas a cumplir. Si tú incumples la ley, irás preso, pagarás multa, lo que fuese,
que estés incumpliendo. Tú puedes decir, yo desconozco la ley. Pero te dirán, bueno, usted puede desconocer la ley, pero la ley tanto, el artículo tanto dice, y esto está penado por el Código Penal. Entonces, usted debe ir a la cárcel tantos años. Uno puede alegar y decir, bueno, pero yo no conocía esa ley. Pero no será suficiente, porque se entiende que aquello que determina un delito, algo malo, tiene una paga. Y por más que yo quiera decir, yo no sabía, entonces, porque no lo sé, no soy culpable. Si mañana alguien cruza el semáforo rojo y dice, yo no sabía que en este semáforo había cámaras, y eso lo hará ser inocente, no, es culpable, cruzó un rojo, deberá pagar. Y por mucho que trate de decir, bueno, pero yo no conocía la ley, no la sabía. Bueno, ahora la sabe. El problema de las personas es que si les toca conocer la ley, luego de que hayan perdido la vida, será demasiado tarde. Porque por más que traten de alegar que no conocen la ley, aún la palabra de Dios tiene un artículo para aquel que quiera decir, yo no conocía. Muchas veces se preguntan, ¿y qué de aquellas personas que mueren sin Cristo? ¿Qué de aquellos que están en tribus y que nadie les ha predicado? Bueno, la palabra de Dios dice que este evangelio se predicará en todas las naciones y luego el Señor vendrá. Pero ¿qué hay de aquellos que murieron en aquellas tribus sin conocer a Cristo, sin conocer la palabra, sin conocer la ley? Bueno, dice la Escritura que hay quienes, no teniendo ley, son ley para sí mismos. ¿Por qué? Porque no teniendo ley, hicieron cosas dignas de la ley. Es decir, si en su sociedad había cosas que estaban mal y ellos las hacían, entonces eran transgresores de la ley, de las leyes que para ellos eran importantes. Si en la sociedad en la que vivían matar o hacer diferentes prácticas no estaba mal, estaba contemplado como algo que debía hacerse, para ellos no será una causa, un delito en su ley. Pero si dentro de su sociedad otras cosas que quizás no sean tan para nosotros como hoy en día, tan graves, pero sí los fueron para su sociedad, para sus costumbres, entonces dice la palabra que serán juzgados por sus conciencias. El que no tiene ley será juzgado por su conciencia, si hizo lo bueno o no. Pero esto no aplica para aquel que le predicaron la palabra una y otra vez y la rechazó. Esto aplica para aquel que no tuvo la oportunidad, para aquel que nunca se le habló del Señor. Aquel que una y otra vez trataron de hablarle la palabra de Dios, él la rechazó constantemente. No es que no conoció la ley, inclusive más. Los ateos conocen la Biblia. Y muchas veces te citan historias de la Biblia para tratar de refutar su teoría. ¿Por qué? Porque se han interesado en leer. Pero no lo han leído como la palabra de Dios, no lo han leído como un libro inspirado por Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, lo han leído como cualquier libro. Y entonces dice, es un libro que fue escrito por hombres. Claro, si no tendríamos que inventarnos que este libro cayó desde los cielos y ya entraríamos en otra cosa. Ya entraríamos y haríamos una secta, como los mormones. Ya nos creeríamos una religión como el Islam, ya buscaríamos otras cosas. Escritas por hombres, pero perfectamente ensamblada en miles de años, inspirada por Dios y que aún tiene el poder de tocar los corazones. Una palabra que está viva, una palabra que sigue obrando. No es un libro simplemente de historia. Tú puedes leer cualquier libro de historia y no va a conmoverte. No va a tocar tu corazón, no va a hacerte sentir que tu camino está mal. Pero la palabra de Dios tiene ese poder. Dios habla el corazón de los hombres
y nos muestra la realidad que hay en nuestro ser. Y aún, como el hombre trata de engañarse y se ilusiona de que su culpa no será descubierta ni aborrecida, pero lo cierto es que así será. Este libro, este conjunto de libros es inspirado por Dios. De tal manera que las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido cientos de años después. El Señor dijo: yo no he venido para abrogar la ley, sino que a cumplirla. Pasaría todo, pero ni una tilde, nada pasaría de la palabra de Dios. Todo tendría su cumplimiento. Todo. No puede ser un libro escrito por hombres. No puede ser un libro escrito para que las sociedades reflexionen, para que busquen un camino mejor, una vida más civilizada. Si bien la palabra de Dios nos da los fundamentos, la moral, nos quita el egoísmo, nos muestra un camino diferente, pero no tiene o no fue creado con un pensamiento hacia la sociedad, simplemente, sino para que el hombre pueda acercarse a Dios, para que el hombre pueda conocer el plan de Dios para su vida, el plan de salvación, y que todo estuvo perfectamente planeado. La Escritura dice: ¿acaso no sabes que desde tiempos antiguos yo lo tengo todo ideado? Todo, tu vida. Ahora uno puede decir: bueno, entonces no tenemos voluntad. No, dice la palabra que Él nos ha dado ese libre albedrío, esa voluntad. Tú eliges. Pero el plan, la misericordia de Dios, el amor de Dios infinito, estuvo preparado para morir por nosotros desde antes de la fundación de este mundo, sabiendo que el hombre tendría necesidad, sabiendo que el hombre necesitaría, por su esencia misma, ser rescatado. Dice la palabra de Dios: se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada ni aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Las palabras de su boca son fraude, engaño. ¿Qué es lo que hay en el corazón y en la mente de aquel que vive una vida de pecado? ¿Qué es lo que hay en su boca? Engaño, maldad, mentira, en lastimar, en dañar a otros. Está constantemente pensando en hacer lo malo. Constantemente. Alguno quizás dirá: bueno, pastor, pero yo no soy así. No estoy pensando en dañar a nadie. No estoy pensando en lastimar a nadie. Ni maquino el mal contra otros. No, pero lo estás haciendo contra tu propia vida. Pensando y viviendo en pecado, destruyendo tu propia vida, tu propio corazón. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. La versión de la Biblia textual, y leo ambas porque hay veces que diferentes versiones nos dan o arrojan más luz en cuanto a la expresión o a las formas, a las palabras, para que podamos comprender. Las palabras de su boca son de maldad y engaño. Ha dejado de actuar con sensatez para hacer el bien. Se ha alejado de lo que es sensato. Ya su vida, todo está mal. En su mente, sus pensamientos están mal. Quizás alguien esté escuchando este mensaje y diga: todo lo que pasa por mi cabeza es pecado, es malo, estoy pensando en hacer lo malo. Mujeres que quizás digan: estoy pensando constantemente en hombres, en hacer lo malo, en hacer esto, lo otro, en la envidia, en celos. Es lo que pasa por mi mente, por mi cabeza. Las palabras de mi boca son fraude, son maldad. Engaño a su corazón. Ya no actúa de la manera correcta, ya no hace el bien en su vida.
Ya no está haciendo lo recto. Si es que algún día lo hizo. Si es que algún día caminó por un camino diferente, hoy su mente está cautiva, sus pensamientos cautivos, su corazón está cautivo, preso de lo que lo dominó, preso de lo que lo puso en ese lugar. Pero está destruyendo tu mente, destruyendo tu corazón, llevándote a una condición de esclavitud, haciendo que pierdas toda sensatez y todo obrar de bien para hacer solamente lo malo. Hay veces que las personas no se dan cuenta, o quizás no pueden controlarlo, pero maquinan mal en sus mentes, piensan mal, piensan el mal de otros, piensan que otros no crezcan, que otros no avancen, que otros no le vaya bien, que otros no progresen, por su propio egoísmo, por la maldad en sus pensamientos. Pero dice esta palabra que han dejado de ser cuerdos y de hacer el bien. Han dejado de tener cordura. Sabemos que lo opuesto a la cordura es la locura. Bueno, la Escritura dice que el hombre que se enoja hará locuras. El que fácil se enoja hará así. La palabra de Dios nos habla y nos advierte acerca de esto, de las pequeñas locuras, aquellas que son como la mosca en el perfume del perfumista, una pequeña locura, un pequeño brote de locura, pero que hace heder todo el perfume, algo tan precioso, algo que tiene un gran aroma, un aroma grato, puede contaminarse con algo tan pequeño. Bueno, así es el corazón de los hombres, el pensamiento, la mente. Y cuando David refleja todo esto, hace hincapié en el hombre de iniquidad, hace hincapié en aquel que no tiene temor de Dios, hace hincapié en aquel que hoy está en pecado o viviendo una vida de error porque no tiene temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, dice la Escritura. Es decir, para hallar la sabiduría, para conocer, es necesario tener temor, tener respeto hacia Dios, reverente. Hay quienes quizás digan, pastor, tengo que tenerle miedo a Dios. No, la Escritura dice un temor reverente, un temor que te lleve a tener respeto hacia Dios y a obrar conforme a ese respeto hacia Dios. Hay cosas que tú no harías delante de alguien. ¿Por qué? Por respeto. Bueno, entonces también debe tener respeto hacia Dios. Pero cuando perdemos ese respeto, cuando perdemos ese temor, es como que si Dios no estuviese ahí. Es como que de repente no sentimos que Dios esté presente. En un momento de nuestra vida fuimos conscientes que Dios estaba allí. Y cualquier cosa que de repente pasaba, decía, Señor, perdóname. De repente había algo que venía a tu mente y decía, Señor, perdóname. Dios está presente. Ibas caminando por la calle y se te iba la mirada por ahí y decías, Señor, perdóname. Mirabas para otro lado. Dios estaba ahí. Y el temor de Dios estaba en ti. Pero de repente parece como que no está más. Ya nadie te ve. Ya Dios no está ahí. Y estás caminando solo. Por eso dice, ha perdido la cordura. No estás solo. No puedes ocultarte, no podrás esconderte. No estás solo. No es que Dios no te ve, no es que Dios está distraído ni ocupado. No es que Dios duerme. El Señor mismo dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Dios no está distraído ni de repente miró hacia otra parte. Pero el hombre por momentos piensa que es así. Pensamos que Dios ya no ve. Pensamos que Dios ya no está presente. Y bueno, eso es comenzar a perder ese temor de Dios. De repente sentimos y estamos tan familiarizados con Dios que sentimos que no está ahí. Que no lo ves tan grave.
que tratas de pensar que no es así. Dice la Escritura, medita maldad sobre su cama y en camino no bueno, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Medita la maldad sobre su cama, aún en su cama, aún en el lugar de descanso, su cabeza no para, aún su mente, en el lugar que debería reposar y debería darle lugar para el descanso, para tomarse ese tiempo, aún su mente está pensando lo malo, aún su mente está planeando la iniquidad, aún se da vuelta y le da la espalda a su esposa para escribirle a su amante. Debería estar descansando, pero está mandando un mensaje. Debería darse vuelta y descansar, pero ni en su cama descansa. No hay descanso. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. Cuando una persona está así, en sus pensamientos ni siquiera puede descansar. El tiempo que debería usar para descansar lo está usando para continuar pecando, para continuar maquinando en su mente, para planear y tramar lo malo. En su mente es constante. Cuando hace referencia a la cama, hace referencia al descanso. Cuando hace referencia al camino, hace referencia a la vida. Pensando y maquinando lo malo en lo cotidiano, día a día, maquinando en el descanso, maquinando en el camino, maquinando en todas partes, planeando y pensando lo malo. No hay descanso. Quizás piensa y dice, está mal. Sé que está mal lo que hago, pero ya está. Es como que la condición me puso ahí, la situación me llevó a este lugar. No soy feliz en mi matrimonio, por eso lo hago. Mi esposo no me hace feliz, mi esposa no me hace feliz, por eso lo hago. Tengo motivos suficientes para hacerlo. Bueno, ese es el engaño. Creer que hay un motivo que te permite y que te avala hacer lo que haces. Pero dice, aún en su cama no hay descanso. Aún en su cama. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Y ese es el problema. Que no aborrece lo malo. Que no aborrece. Muchas veces, cuando hablo con algunas personas, le digo, mira, tú saliste de la droga. Si tú no pones a la droga de la vereda de enfrente para aborrecerla y para entender que te arruinó la vida, vas a volver a drogarte, porque para ti la droga es como la poesía. En algún momento de tu vida, como que tuvo notas de color, fue buena. Si tú no la pones en el lugar correcto para aborrecerla, algún día volverás porque no fue tan mala. Si no, tú no pones al alcohol en la vereda de enfrente, algún día volverás. Porque había momentos en los cuales te sentías bien. No fueron todos momentos malos. No fueron todas cosas negativas. Hay personas que hoy están consumiendo alcohol para escapar de la realidad o para sentir esa despreocupación. Ese no me importa nada. Yo recuerdo hace muchos años, trabajábamos con una persona, este varón era un hombre del campo, su tarea era echar leña y mantenía, cuidaba el restaurante, el lugar donde estaba trabajando. Y era una persona que era de origen indio, en sus tradiciones. Y él siempre por las tardes solía tomar. Los días que no trabajaba se iba. Y una vez volvíamos del trabajo y era el solcito de la tarde. Y él tenía una borrachera que no podía más. Estaba sentado en una piedra y el sol le daba en la cara. Y nosotros, jóvenes que pasábamos por ahí, lo mirábamos y decíamos, qué envidia, es el solcito como si nada le importara. Ese estado de que nada te interesa, el sol. Estaba cocinado, no podía más.
Pero en nuestra ignorancia decía, qué envidia, qué envidia. ¿Cuál era la envidia? Una persona destruida, una persona solitaria, una persona sin familia, que trataba de calmar su dolor con alcohol para apaciguar lo que había en su interior. Pero en nuestra ignorancia de jóvenes decíamos, qué envidia, ojalá estuviésemos como él, al solcito así, tenemos que ir a trabajar. Cuando tú no ves lo negativo, lo que te destruye, no ves y lo pones de la vereda de enfrente, entonces será así. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno. El mal no aborrece. Cuando no aborreces lo malo, cuando tú dices, bueno, no es nada, no es tan grave, no pasa nada. Así comienza. Cuando tú no aborreces lo malo y entonces lo dejas. Bueno, no es tan malo, es un poquito. Bueno, es un poco nada más. Entonces lo vas dejando, lo vas dejando, lo vas dejando. Y comienza a arrastrarte. Comienza a engañarte. Porque esto es lo que es un engaño. Es una fantasía, una ilusión de que no será descubierto, de que no quedará, no habrá castigo, de que no habrá consecuencias. Es como aquella persona que hoy está viviendo una vida en adulterio, una doble vida, pero siente que no será descubierto. ¿Por qué? Porque él cree o ella cree que es suficientemente bueno como para ser descubierto, no deja pistas, no deja rastros. Es perfecto, siempre borra todo, borra todas las llamadas, borra todos los mensajes, borra todos los historiales, no deja pista, no deja evidencia. Es perfecto, está totalmente planeado, tramado. Pero algún día, hay un día que falla todo eso. Hay un día que todo sale. Y lo que pensabas que era seguro, lo que te hacía sentir firme, lo que decías yo soy un genio. Te das cuenta que te llevó a perder tu familia, tus hijos. Y ahora el genio está depresivo porque perdió su familia, su casa y no tiene dónde vivir. Ahora el genio llora porque ya no se halaga, ya no se enaltece, sino que ahora se da cuenta. Y por más que quiera humillarse y ponerse de rodillas, la esposa le dice, no quiero saber más nada con vos. Ya es tarde. Dice la palabra de Dios. Medita maldad sobre su cama. Está en camino, no es bueno. El mal no aborrece. ¿Cuántas personas están escuchando este mensaje quizás hoy desde su cama maquinando lo malo, pensando en la iniquidad, tramando un camino no bueno, pero no tomando conciencia, no poniendo enfrente lo que lo ha destruido, no aborreciendo el mal, no aborreciendo lo malo, entonces propenso a caer. Todo aquel que no recuerda su historia es propenso a repetirla. Hay veces que nos topamos con personas que nos ofrecen una mala experiencia, pero como el paso del tiempo nos hace olvidar, y no estoy hablando del rencor, estoy hablando de la sabiduría, de entender que hay situaciones y personas que no cambian, porque no ha habido ningún cambio en el camino. Entonces, como el tiempo pasa, esa misma persona que un día te fue un dolor de cabeza, pasó el tiempo y ya te olvidaste de lo que te hizo. Es como aquel que lleva a arreglar un vehículo, o aquel que hace algo así, o contrata a un empleado, o hace eso, y de repente se olvida, pasa el tiempo, y ya no se acuerda qué tan malo que fue. Ya pasó el tiempo, entonces va y le lleva el auto de nuevo, o va y contrata de nuevo a esa persona. La mala experiencia que tuvo, la volverá a tener. Pero por cuanto se olvidó, por cuanto no estuvo presente, entonces volverá a cometer el mismo error. Volverá a pasar por lo mismo. Así dicen a veces, no, pero él ya cambió, pastor, ahora él cambió, él me dijo que él cambió. ¿Sí? ¿Qué hizo? No, bueno,
Él dice que Él cambió ya, pero no te golpeaba, no tomaba, no era una persona que se drogaba. Sí, pero hace un mes que no lo hace más. Y ya cambió en un mes, sin Dios, solo así por su actitud, porque Él dijo que cambió, ya está. Y sí, hay veces que uno es demasiado ingenuo. Si tuvieran esa fe para creer en la palabra de Dios, y no es que uno deje de creer en que alguien pueda cambiar, pero uno entiende que los cambios no se dan así, no se dan de esa manera. Hay veces que el hombre le dice, sí, voy a ir a la iglesia con vos, te voy a acompañar. Y la mujer dice, me dijo que va a venir a la iglesia, quiere cambiar. Y una vez que lo perdonó y está en la casa, no va nada a la iglesia. No le importa nada. Pero ya está, ya accedió. Ya la mujer aflojó. Ya tiene lo que quería. Ahora, bueno, ya voy a ir algún día. Después, mañana, pasado. Pero hay veces que nos conviene y que queremos creer. Nos conviene creer en lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creemos que nos conviene, pero verdaderamente no es así. Dice la palabra de Dios, versículo 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismos grandes. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. David, al contemplar todo esto, al contemplar la condición del hombre impío, el corazón, el engaño, la iniquidad, la maldad y la maquinación de los hombres, él miró al Señor. Y al poner su mirada en Dios, para poder contemplar su misericordia, tuvo que mirar muy alto. Porque ¿dónde podría hallarse o hasta dónde podría llegar? Dice la palabra, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Muy alto, inalcanzable. Pero no es que sea inalcanzable la misericordia de Dios, sino que está en un lugar tan alto que a pesar de que pensamos que no merecemos, a pesar de que creemos que no vendrá, Dios tiene misericordia del hombre, de aquel que está maquinando hoy, aún en su cama, aquel que hoy está tramando destruir su familia. Quizás suena duro, ¿cómo, pastor, tramando destruir? ¿Y qué está haciendo aquel que adultera? ¿Qué está haciendo aquella persona que hoy está viviendo una doble vida? Está planeando destruir la vida de sus hijos. Está planeando que su hijo los críe otro. Eso es lo que está tramando, destruirse a él mismo. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, haciendo referencia a Sión. Tus juicios, abismos grandes, tan alto, tan sublime. Cuán grande, Dios, es tu misericordia. Cuán grande, Señor, es tu amor. Cuán grande, Señor, es tu maravilla para con aquellos, Señor, que se entregan a ti, que se acercan, Señor, clamando por misericordia, por amor, por perdón. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo nuestro Dios. Aquel que viene a mí, dice el Señor, yo no le echo fuera. Todo el que se arrepiente, todo aquel que hoy busca la misericordia de Dios, será perdonado, será restaurado. Tus juicios, abismos grandes, profundos. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Señor, tú tienes cuidado de todo. Tú tienes cuidado de tu creación. Tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Y a pesar de que merecemos ser aplastados, Señor, tu misericordia es grande. Y si debo mirar hacia dónde está, cuán alto. Señor, tu misericordia es en los cielos, en las nubes, en los montes de Dios, bien alto allí, inalcanzable. Tan grande es tu misericordia. Una fuente inagotable de amor, inmensa, en la cual tú vienes al Señor
en esta noche y le dice, Señor, he cometido un error. Señor, yo he vivido esa vida. Me encuentro ahí, Señor, en la cama. Ni siquiera descanso por las noches maquinando el mal. En el momento que tengo que dormir estoy pensando en el pecado. Aún mis sueños son pecaminosos. No hay descanso en mi mente, ni siquiera en el momento que duermo. No hay descanso en ningún momento, no encuentro la paz. No hay paz para el impío, dice la Escritura. No hay paz para el pecador. No hay paz para aquel que lleve hoy una vida de perdición. No hay paz para aquel que se entregó a la locura. No hay paz para aquel que ha perdido toda sensatez de hacer lo bueno. No hay paz. Pero Jesús dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Pero yo no la doy como el mundo la da. ¿Tú quieres tener paz en tu corazón? Hay gente que dice, yo no puedo dormir por las noches, no tengo paz. El Señor te ofrece esa paz. Su misericordia es inmensa. Alcanza los cielos. La fidelidad de Dios alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios, abismos grandes, tan profundos que no podremos escapar. Pero si hoy abres tu corazón a Dios, si hoy eres sincero con Dios y enfrentas tu condición y le dices, Señor, esta es mi vida, esto es lo que está pasándome, Señor, quiero ponerme a cuentas, quiero volverme a ti, quiero dejar de pensar así. Señor, me doy cuenta que he perdido el temor que un día tuve. Hoy veo, Señor, cuán grande es tu amor, tu misericordia y cómo tienes cuidado de nosotros, porque tu palabra nos habla, Señor, porque tú nos alcanzas, porque cuando hacemos cosas que son contrarias a ti, Señor, tú tienes paciencia de nosotros, porque muchas veces, sabiendo hacer lo bueno, hacemos lo malo, porque muchas veces nos vence el egoísmo, la maldad, porque muchas veces cavilamos en nuestro corazón lo que no es recto. Con nuestros labios decimos una cosa, pero nuestra mente piensa otra. Miramos a una persona y le deseamos quizás el bien, pero nuestra mente no dice lo mismo. En nuestra mente hay egoísmo, hay maldad. Y no queremos que le vaya tan bien, porque representa un desafío, representa una demostración de que yo no estoy tan bien. Dice la Escritura, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Pasó desde lo tan alto, tan inalcanzable, a lo precioso, a lo cercano, a lo sublime, a lo que está cercano a tu corazón. Cuán preciosa es tu misericordia. Cuán preciosa es la bondad de Dios, el amor de Dios para con nuestra vida. El Señor se acerca a nuestro corazón y Él nos habla en todo tiempo para corregir el corazón de los hombres, para volverlos a sus caminos. Cuando el hombre medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno. Toda su vida está puesta en ese lugar, camina en esa condición y Dios quiere que podamos caminar por un camino recto, por un camino que nos conduce a la vida. Y si quieres saber cuál es ese camino, cuáles son los pasos, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es el camino por el cual debemos andar. Él dice, yo te enseñaré el camino. Y por medio de su palabra Él nos enseña el camino y nos muestra su gran amor. Y esta palabra dice, cuán precioso Dios es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Porque es tan grande tu misericordia que por eso, Señor, se amparan debajo de ti.
Bajo las sombras de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. El hombre encuentra el refugio en Dios, encuentra su lugar seguro, encuentra su lugar habitable, encuentra su lugar de resguardo, de protección. Bajo las sombras de las alas de Dios es el lugar en el cual estarás seguro tú y tu familia. Es el lugar en el cual estará seguro tu corazón. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Dice la palabra que Dalila le decía a Sansón, dime cuál es el secreto de tu fuerza. Y Sansón le decía, así, si me atan con mimbres verdes, si me atan de esta manera. Y ella le dijo, ya no me mientas más, tú no me amas. Satanás tratará de manipularte. Tratará de arrastrarte, de seducirte, de llevarte a que tú le digas cuál es el secreto. ¿Cuál es el secreto de tu fuerza? Que Dios está en ti, que el Espíritu de Dios está en ti. En un momento él dijo, si me cortan de esta manera el cabello, entonces quedaré debilitado y seré como cualquiera de los hombres. Sansón en ese momento se despertó cuando dijo, 2 filisteos contra ti, pero ya no pudo librarse como antes. Satanás busca atarte, busca ponerte en una condición de esclavitud, cautivo en tus pensamientos, que aún en el momento que debas descansar esté maquinando tu mente la maldad. No puedas parar como un perro irracional. Así me decía un varón, pastor, en un momento me volví como un perro irracional, no podía cambiar. Estaba tan atado al pecado que me volví un animal. Ya no podía controlarme, ya no podía saciar lo que había en mi interior. Había perdido el control como una bestia que pierde. Así como que por más que tratas de frenarlo, cuando un caballo se desboca, tú quieres frenarlo y ya no responde al freno, no responde a nada. Está desbocado. Por más que tires de las riendas, el caballo arrastrará, empujará lo que sea. Hay veces que el hombre se encuentra así como un caballo desbocado. Ya no hay nada que lo frene. ¿Qué te frenará? ¿Cuál será el golpe que frenará? ¿Qué será lo que te detenga? Si en esta noche tú puedes poner tu vida bajo las sombras de las alas de Dios, si puedes apreciar cuán grande es su misericordia, cuán preciosa es, cuán alta y cuán sublime es su justicia, entonces podrás revertir tu camino y podrás dormir seguro, podrás sentirte en paz. No habrá en tu corazón maldad y entenderás a lo que te ha llamado Dios. David dijo, al mirar el oráculo, al contemplar el oráculo de los impíos, vi en mi corazón lo que había en ellos, lo que hay, lo que traman y la maldad de los hombres. Pero ¿de dónde nace? De que no tienen temor de Dios, de lo que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Si esto estaba pasando en tu corazón, es tiempo de que vuelvas a Dios. Es tiempo de que te acerques nuevamente al Señor para hallar el oportuno socorro para vuestras almas. Es tiempo de que puedas rendirle tu corazón al Señor. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie en esta noche. Hay personas que hoy están atravesando quizás un momento de lucha, de tristeza, de amargura, de desánimo. Pero si en esta noche pones tu corazón en Dios y te pones bajo la sombra de sus alas, ya el mal no podrá tocarte. Hasta allí no llegará el enemigo. Si puedes dejar el camino de impiedad, entonces hallarás la justicia. Si puedes dejar el camino de pecado, entonces encontrarás la paz. Busca la paz y síguela. Encuentra esa paz en tu corazón.
para que puedas vivir conforme a la voluntad de Dios, a lo que el Señor tiene para ti. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche, los que están presentes aquí, o los que están escuchando este mensaje quizás en sus hogares, o aquel que escuchará luego, que pueda abrirle su corazón al Señor y que puedas hoy apelar a la misericordia de Dios, inmensa, inagotable es la misericordia de Dios, su amor es infinito. Que puedas clamar a Él en esta noche y poner tu vida bajo la sombra de sus alas. Te sientes hoy en un lugar que no sabes qué hacer, confía en Dios. Solo entrégale tu corazón a Dios, vuélvete a Él y Él hará una obra nueva en tu vida. Aquel que quiera hacer esta oración de fe, yo voy a invitarle que pueda cerrar sus ojos, los que están presentes aquí o los que están escuchando este mensaje a través de las redes sociales, que puedan decir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y aleluya.